Bien, chicos. Mientras se van sumando, empezamos, chicos, porque no es mucho lo que tenemos que ver, pero los minutos pasan y son muy valiosos, así que vamos a empezar. Ya tenemos 21 participantes. Mientras se van sumando, como les decía, vamos revisando lo que vimos en la primera clase del plano. Esta es la segunda clase. En la primera clase hemos visto las ecuaciones del plano. Hemos dicho que no son muchas las ecuaciones, son solo 3 ecuaciones, por lo menos las que vamos a ver. Existen otras ecuaciones que no vamos a ver en este curso. También tenemos la ecuación vectorial paramétrica, la ecuación cartesiana paramétrica para el plano, pero esas ecuaciones no las vamos a ver en este curso. Solo vamos a ver estas 3 ecuaciones que se las presentamos en la clase anterior. La ecuación vectorial del plano es la primera que vimos. Vimos cómo se deduce esa ecuación vectorial. Dijimos que para escribir la ecuación vectorial del plano necesitamos un punto de paso, un punto que pertenece al plano, y un vector normal al plano. A partir de la ecuación vectorial podemos deducir la ecuación general, ecuación cartesiana, así también se llama, y de la ecuación general obtenemos la ecuación segmentaria, que no siempre se puede escribir, eso habíamos analizado en la clase anterior. Siempre y cuando el término independiente de la ecuación general sea distinta de cero, vamos a poder escribir la ecuación segmentaria. Y utilizamos esta ecuación para poder graficar el plano. Luego hicimos un análisis de la posición relativa de un plano respecto de los ejes, de los planos y del origen de coordenadas. Hemos graficado planos que pasan por el origen, planos que no pasan por el origen, planos paralelos y planos perpendiculares tanto a los ejes como a los planos coordenados. Ese análisis que hemos visto en la clase anterior es importante para que ustedes no tengan problemas. Es importante que lo revisen, que lo vuelvan a ver, para que no tengan problemas a la hora de graficar los planos en hoja y papel. En GeoGebra es fácil, ¿no? Ustedes lo han visto, simplemente ingresando la ecuación del plano, la aplicación se los grafica automáticamente. Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver conceptos sencillos que se basan en temas que ustedes conocen muy bien y que hemos visto en la primera parte, cuando desarrollamos los contenidos de vectores en R2 y en R3. Obviamente esos conceptos aplicados para planos y rectas en el espacio. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuál es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el ángulo entre dos planos. Vamos a ver cuál es la condición para que dos planos sean paralelos y para que dos planos sean perpendiculares. Luego vamos a ver la intersección entre dos planos, tema que ya hemos visto cuando estudiamos sistemas de ecuaciones lineales, fundamentalmente cuando hemos analizado sistemas formados por ecuaciones de 3 incógnitas. Hicimos un análisis gráfico. Vamos a volver a ver ese tema gráficamente y analíticamente, obviamente, en la intersección entre dos planos. Esto nos va a dar pie o nos va a permitir definir la recta a partir de la intersección entre dos planos. Es decir, vamos a conocer una cuarta ecuación que ya veníamos anunciando en las clases de rectas. ¿Se acuerdan, chicos, que dijimos que en el espacio, en estas clases, cuando estábamos en la clase de recta, dijimos que íbamos a ver solo 3 ecuaciones de la recta en el espacio? La ecuación vectorial paramétrica, la ecuación cartesiana paramétrica y la ecuación simétrica. Y dijimos que cuando veamos plano íbamos a ver una cuarta ecuación. Esa cuarta ecuación la vamos a ver hoy, que es la ecuación general o la ecuación implícita de la recta en el espacio, en R3. Es una ecuación dada a partir de la intersección entre dos planos que se cortan, entre dos planos secantes.
Y finalmente vamos a ver la condición, en primer lugar la formulita para calcular el ángulo entre una recta y un plano. Y luego vamos a ver la condición de paralelismo y perpendicular entre una recta y un plano. Y estos tres temas, distancia entre punto y un plano, entre dos planos, haz de planos, lo vamos a ver en la última clase. En la última clase de plano, a eso me refiero. Bien, ya somos 27 participantes en el aula. Empecemos, chicos, no podemos dejar pasar el tiempo. Ya son las 8:08. Imagino que en esta semana también vamos a tener poca asistencia, doctor, porque los chicos tienen parcial el próximo sábado, parcial de física. Así que en la semana, sí, en la semana anterior y en esta semana tenemos poca concurrencia de alumnos. Están bien, más preocupados por el parcial de física ahora mismo. Bueno. Sí, me imaginaba porque son pocos los conectados. Bien. Sí, sí, mira. Bueno, empezamos, chicos. Vamos a ver entonces la formulita que nos permite calcular el ángulo entre dos planos. Cuando estábamos viendo cómo calcular el ángulo entre dos rectas, tanto en el plano como en el espacio, dijimos, para calcular el ángulo entre dos rectas, ¿sí?, lo que hacemos es calcular el ángulo entre los vectores direcciones de las rectas. Veamos si eso funciona para planos. Tenemos entonces gráficamente un plano π1 con su vector normal n1, con su ecuación general, obviamente expresado en forma genérica. Esto es teoría, chicos. Entonces, todo lo que trabajemos en teoría lo vamos a expresar en estos términos, en forma genérica. Entonces tenemos el plano π1 con su ecuación general y las componentes de su vector dirección, de su vector normal, n1. Tenemos también otro plano, π2, que se corta con el plano π1, y su vector normal, n2, su ecuación general y las componentes de su vector normal. Entonces estos planos se cortan y determinan un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo diedro. Un ángulo diedro es un ángulo formado por dos planos que se cortan. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar este ángulo? Este ángulo π, formado por estos dos planos, π1 y π2, es igual al ángulo formado por los vectores normales de dichos planos. Entonces, si yo necesito calcular el ángulo entre dos planos, calculo el ángulo entre los vectores normales, aplicando la formulita que ustedes conocen. Ahora ustedes deberían preguntarse, profe, ¿pero por qué este ángulo formado por los planos π1 y π2 es igual al ángulo formado por los vectores normales de dichos planos? Bueno, para verlo, para demostrarle esto, vamos a recurrir a GeoGebra para poder ver los planos de canto, para que se entienda. Miren, si no es difícil de mostrar, o verlos por lo menos. A ver, ahí está. No sé si están viendo GeoGebra. ¿Están viendo la interfaz de GeoGebra, Víctor? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, veamos. Miren, acá yo tengo dos planos, π1 y π2. Ahí están sus ecuaciones. Fíjense, voy a ver, déjenle que un ratito que respire GeoGebra, porque se me está empacando la máquina. Ahí está. Fíjense, ahí están los planos π1 y π2 que se cortan, planos de canto. Yo los voy a poner de canto. Así, ahí está. Esperen un ratito, ahí está. El ángulo que forman estos dos planos, π1 y π2, es ese ángulo. Ahí está. Un ángulo que no me interesa el valor por ahora. ¿Sí? Es el ángulo diedro formado por estos dos planos. Bien. Los vectores normales. Este es el vector normal al plano π1. Un vector perpendicular al plano π1. Y este es el vector normal al plano π2, el plano celeste. Perpendicular al plano, obviamente, al plano π2. Ahora dijimos que este ángulo, escuchen bien, chicos, que este ángulo, ¿sí?, formado por los planos, es igual a este ángulo, formado por los vectores normales. ¿Por qué son iguales? Demostremos eso. Observen. Fíjense que el vector
celeste es el vector normal del plano Pi2. Es decir, el plano Pi2 y su vector normal forman un ángulo de 90 grados. Este ángulo es el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Es decir, la suma de este ángulo que forman los planos y este ángulo que forman el plano Pi1 y el vector normal del Pi2 suman 90 grados. Estos dos ángulos suman este ángulo y este ángulo suman 90 grados. Es decir, son ángulos complementarios. Este ángulo más este ángulo es igual a 90 grados. Eso por un lado. Por otro lado, este ángulo, el que forman los vectores normales, y este ángulo, el ángulo formado por Pi y el vector celeste, también son complementarios. Forman o suman 90 grados. ¿Por qué? Porque este vector, perdón, es perpendicular al Pi1, porque es el vector normal del Pi1. Entonces tenemos, presten atención, este ángulo más este ángulo igual a 90 grados. A su vez, este ángulo más este ángulo igual a 90 grados. En consecuencia, estos ángulos, el formado por los vectores, y este ángulo, el formado por los planos, son iguales. ¿Por qué? Porque son complementos de un mismo ángulo, de este ángulo. ¿Está? Entonces, el ángulo formado por estos vectores, que es este ángulo, es igual a este ángulo formado por los planos. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Fíjense, si este ángulo más este ángulo es igual a 90 grados, y a su vez este ángulo más este ángulo es igual a 90 grados, no queda otra que este ángulo y este ángulo sean iguales. ¿Por qué? Porque son complementos del mismo ángulo de este ángulo. ¿Está? ¿Chicos? Sí, ¿Quedó claro? sí. Bueno, entonces, repito, sencillito esta primera parte. Para calcular el ángulo entre dos planos, calculo el ángulo formado por los vectores normales de dicho plano. ¿Está? Entonces, despejando phi, me va a quedar esta formulita arco-coseno del producto escalar entre los vectores normales de los planos dividido el producto de los módulos de dichos vectores. Al igual que pasa con las rectas, ¿no? Entonces recuerden que para calcular el ángulo entre dos rectas se calcula el ángulo entre los vectores y direcciones. Para calcular el ángulo entre dos planos, calculo el ángulo entre o formado por los vectores normales de dicho plano. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Veamos ahora cuál es la condición de paralelismo y de perpendicularidad entre dos planos. Bueno, lo analicemos gráficamente. Tenemos un plano Pi1 con su ecuación general y su vector normal. Tenemos otro plano, Pi2, con su ecuación general y las componentes de su vector normal. Si los planos son paralelos, observen cómo son los vectores normales de dichos planos. ¿Son paralelos, profe? Son paralelos. ¿Está? Al igual que ocurre con las rectas. Dijimos, si las rectas son paralelas, sus vectores y direcciones son paralelos. Si los planos son paralelos, sus vectores normales son paralelos. Entonces esa es la condición. Si dos planos son paralelos, entonces sus vectores normales son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces si el vector n1 y el vector n2, los vectores normales de ambos planos son paralelos, como ustedes ya saben, significa que los vectores son proporcionales. Es decir, un vector lo puedo expresar como el producto entre un escalar y el otro vector. Es decir, las componentes homólogas de los vectores son proporcionales. Conceptos que ustedes ya manejan muy bien. Lo único que tienen que saber es esto. Esto es lo único nuevo. Entonces, la condición, repito, para que dos planos sean paralelos, es que sus vectores normales sean paralelos. Y de la misma forma, si los si los planos son perpendiculares, si el plano Pi1 y el plano Pi2 son perpendiculares, ¿cómo son sus vectores normales? Pregunto. ¿Son perpendiculares? Son perpendiculares. Entonces esa es la condición. Si dos planos son perpendiculares, sus vectores normales son perpendiculares.
¿Y qué significa que los vectores normales sean perpendiculares? Que el producto escalar de los mismos sea igual a 0. Es decir, la suma de los productos de las componentes homólogas es igual a 0. Tema que ustedes conocen muy bien. Esta es la condición. Este es el nuevo concepto que estamos viendo. ¿Está, chicos? Entonces, resumiendo. Para calcular el ángulo entre dos planos, para determinar si dos planos son paralelos o si son perpendiculares, trabajamos con sus vectores normales. Al igual que sucede con rectas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. En la práctica van a ver un ejemplito, ¿sí? Van a ver algún ejercicio práctico. Seguimos nosotros avanzando con la teoría. Vemos ahora la intersección entre dos planos. Como yo les decía al comienzo, cuando arrancamos la clase, este tema ya lo vimos en sistemas de ecuaciones lineales, cuando hemos analizado gráficamente sistemas de ecuaciones formados por ecuaciones con tres incógnitas. Y dijimos aquella vez que una ecuación con tres incógnitas representa un plano. Bien, vamos a ver ahora estos tipos de sistemas formados por dos ecuaciones, donde cada ecuación es o representa un plano. Entonces, hallar la intersección entre dos planos en forma analítica significa resolver el sistema. Sistema, como ya dije, formado por dos ecuaciones con tres incógnitas, donde cada ecuación representa un plano. Bien. Como ustedes saben, en todo sistema donde el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, el sistema nunca es un sistema compatible determinado. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para este sistema? Que sea compatible indeterminado o que sea incompatible. ¿Está? Estamos analizando analíticamente este sistema, formado, repito, por dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para este sistema? Que sea compatible indeterminado o que sea incompatible. ¿Y cuándo va a ser compatible indeterminado? Fíjense que tenemos dos planos. Gráficamente va a ser compatible indeterminado si esos dos planos se cortan, son secantes, o si están superpuestos. ¿Y cuándo va a ser incompatible? Gráficamente, cuando los dos planos sean estrictamente paralelos. De esto ya hemos charlado, repito, insisto con esto, cuando hemos analizado sistemas de ecuaciones, ¿no? En forma gráfica. Bueno, entonces, si el sistema es compatible indeterminado, significa que tiene infinitas soluciones. Se van a presentar dos casos, ya dijimos. Cuando los planos sean secantes, es decir, cuando los planos se corten. Si los planos se cortan, determinan una recta. Y los infinitos puntos de esta recta representan las infinitas soluciones del sistema, de este sistema. ¿Está, chicos? Voy rápido porque esto ya lo viene. Después voy a hacer hincapié en este caso, ¿no? En este caso, porque esto me va a permitir definir a la recta como intersección entre dos planos que se cortan. Bien, ¿en qué otro caso el sistema es compatible indeterminado? Cuando los planos son coincidentes, es decir, tengo un plano y tengo otro plano encima del primero. ¿De acuerdo? Están superpuestos o son planos coincidentes. Esto se lee, esta simbología se lee, el plano P1 es coincidente con el plano P2. Entonces, gráficamente, la solución del sistema son los infinitos puntos de cualquiera de los dos planos. Recuerden que gráficamente la solución está representada por los puntos comunes, en este caso, a ambos planos. Entonces, analíticamente, las ecuaciones del sistema van a ser ecuaciones proporcionales. Es decir, una ecuación la puedo obtener multiplicando por un escalar a la otra ecuación. En otras palabras, una ecuación es combinación lineal de la otra. Temas que ya hemos visto en los temas anteriores. Entonces, ¿qué significa que una ecuación sea proporcional a la otra, o que las ecuaciones sean proporcionales? Significa que los
coeficientes que acompañan a las variables y los términos independientes son proporcionales. ¿Está? Entonces, si los planos son coincidentes, se cumple esta condición. El cociente de los coeficientes que acompañan a las variables y de los términos independientes es igual a una constante. Preguntas que hacen en el parcial, chicos. ¿Está? Cuidado entonces, si los planos son coincidentes, se cumple esta condición. A sub 1 es A sub 2, como B sub 1 es A B sub 2, como C sub 1 es A sub 2, como D sub 1 es A D sub 2. Es decir, los coeficientes y los términos independientes son proporcionales. El cociente es igual a una constante. Bien, y esto tenerlo presente. Y dijimos que el sistema podría ser también incompatible. Y si es incompatible, gráficamente tendríamos dos planos paralelos, estrictamente paralelos. En este caso, cuando son coincidentes, los planos también son paralelos, pero coincidentes, uno encima del otro. Cuando no son coincidentes, los planos son estrictamente paralelos. Entonces no existe solución, porque no hay puntos en común. Por lo tanto, el sistema es incompatible. Bien, ahora, como ustedes saben, si los dos planos, lo acabamos de ver, si los planos son paralelos, sus vectores normales también son paralelos. ¿Y eso qué significa? Que las componentes homólogas de ambos vectores son proporcionales. En términos del sistema de ecuaciones, solo los coeficientes que acompañan a las variables son proporcionales, no así los términos independientes. Entonces, si los planos son paralelos, se cumple esta condición. Los coeficientes que acompañan a las variables son proporcionales, no así los términos independientes. Es decir, el cociente entre los coeficientes en X, en Y y en Z es igual a una constante. Los cocientes son iguales, pero no es igual al cociente entre los términos independientes. Cuidado con esto, chicos. Una pregunta del parcial podría ser, si los planos son coincidentes, ¿cuál es la condición que se cumple? ¿Esta o les podrían poner otra opción? Entonces, si los planos son coincidentes, los coeficientes y los términos independientes son proporcionales. Si los planos son paralelos, solo los coeficientes que acompañan a las variables son proporcionales, no así los términos independientes. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, bien. Avanzamos. Háganle una captura a la diapositiva y avanzamos. Ahora vamos a definir a la recta en el espacio como intersección entre dos planos secantes. Bien. Entonces, como decíamos, la recta en R3 también puede ser definida a partir de la intersección entre dos planos. Es decir, tenemos un plano Pi1, tenemos un plano Pi2, esos planos se cortan y determinan una recta. Entonces, la recta L es igual a la intersección entre estos dos planos, entre el plano Pi1 y el plano Pi2. Eso significa que a la recta L la puedo expresar analíticamente a partir de este sistema. ¿Sí? Un sistema formado por dos ecuaciones, donde la primera ecuación es la ecuación del plano Pi1. La segunda ecuación es la ecuación del plano Pi2. Es decir, el sistema está formado por las ecuaciones de dos planos. Los planos que se cortan y determinan esa recta. Y este sistema es la cuarta ecuación que ya veníamos anunciando. Esta ecuación, dada por un sistema formado por la ecuación de dos planos, es la ecuación general o implícita de la recta en el espacio. Entonces, conocemos cuatro ecuaciones para la recta en el espacio. La ecuación vectorial paramétrica, la cartesiana paramétrica, la simétrica y esta última ecuación, que es la ecuación general o implícita de la recta. Solo en R3, chicos, ¿no? En R3. Y esta es la cuarta ecuación que les debía. Y ahora las estamos viendo.
Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica? ¿O qué es lo que nos van a pedir en la práctica? Nos van a pedir, dada la ecuación general de una recta, nos van a pedir el vector dirección, por algún motivo. ¿Sí? Nos van a pedir un punto de paso de esta ecuación, de esta recta. Pero fíjense que si tenemos la ecuación general de la recta, no se puede leer directamente el vector dirección, ni un punto de paso. Entonces tendremos que trabajar con esta ecuación, que es la ecuación general, para encontrar el vector dirección y un punto de paso. Por ejemplo, para escribir la ecuación vectorial paramétrica. Nos pueden pedir, dada la ecuación general de la recta, encontrar, escribir o determinar la ecuación vectorial paramétrica, la ecuación cartesiana paramétrica, la ecuación simétrica. Y ustedes saben que para escribir cualquiera de esas tres ecuaciones necesitamos el vector dirección de la recta y un punto de paso. Entonces vamos a ver ahora en forma analítica, en forma genérica, cómo hacemos para encontrar el vector dirección de esta recta L. ¿De acuerdo? Y después lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Bueno, empecemos. Analicemos un poquito y veamos cómo hacemos para deducir o para encontrar el vector dirección de la recta L, que es producto de la intersección de ambos planos, ¿no? Bueno, entonces, tenemos el plano Pi1 con su ecuación, esta es su ecuación general, ¿sí? La primera ecuación del sistema. Tenemos también su vector normal, N1, que ustedes saben que sus componentes están dadas de esta forma, ¿no? Están, las componentes son los coeficientes. La primera componente es el coeficiente en X, la segunda componente es el coeficiente en Y, y la tercera componente es el coeficiente en Z. Esto ya lo saben. Bien, entonces tenemos el plano Pi1, su ecuación general y las componentes de su vector normal. Tenemos también, si está la gráfica, ¿no? Ahí está la gráfica del vector. Tenemos el plano Pi2 con su ecuación general y su vector normal. Y ahí está el vector normal del plano Pi2, del plano rosadito. Bien, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un vector paralelo a la recta L, el vector dirección de la recta L, el vector. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Reflexionemos un poquito. Ustedes saben que el vector N1 es el vector normal del plano Pi1. Entonces el vector N1 es perpendicular al plano Pi1. Ahora la pregunta es, si quiero que conteste, si el vector N1 es perpendicular al plano Pi1, ¿cómo es el vector N1 con respecto a la recta L? Chicos. Perpendicular, profe. Perpendicular. ¿Sí? El vector N1 es perpendicular a la recta L. ¿Por qué? Y porque la recta L está contenida en el plano Pi1, está sobre el plano, está incluida en el plano Pi1. Entonces, si el vector N1 es perpendicular al plano, también es perpendicular a la recta. Ahora bien, nos preguntemos cómo es el vector N1 con respecto al vector dirección de la recta L, con respecto al vector U. Chicos, ¿cómo es? Si el vector N1 es perpendicular a la recta L, ¿cómo es el vector N1 con respecto al vector dirección, al vector U? Perpendicular. Es perpendicular. También es perpendicular N1 al vector dirección. ¿Está? De la misma forma razonemos con N2. N2, que es el vector normal del plano Pi2, es perpendicular al plano Pi2. ¿Está? Y a su vez, N2 es perpendicular a la recta L, porque la recta L también está contenida en el plano Pi2. Si N2 es perpendicular a Pi2, también es perpendicular a L. ¿Y cómo es N2 respecto del vector dirección de la recta L, del vector U? Chicos, Perpendicular, profe. también es perpendicular. Entonces, estamos buscando un vector U que es perpendicular al vector N1 y al vector N2.
Estamos buscando un vector U que es perpendicular a estos dos vectores. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Chicos, ¿cómo hacemos para encontrar un vector que es perpendicular a otros dos vectores dados? Porque estos vectores N1 y N2 los conocemos, porque son los vectores normales de los planos. ¿Cómo hacemos para encontrar el vector U? Esto lo saben, ¿Haciendo el chicos. producto? ¿Qué producto? ¿Qué producto? ¿Escalar? Vectorial. El producto vectorial. El producto escalar me da un escalar. Yo estoy buscando el vector. Entonces hago el producto vectorial entre N1 y N2. Y como ustedes saben, el producto vectorial da como resultado un vector perpendicular a los vectores que estoy multiplicando vectorialmente. Entonces el vector U que estoy buscando es igual, o lo obtenemos, multiplicando vectorialmente los vectores normales de los planos que forman parte de la ecuación de la recta L. ¿Está? Entonces el vector dirección de la recta L es perpendicular a los vectores normales, como ya dijimos. Entonces, el vector U, el vector dirección de la recta, lo obtenemos multiplicando vectorialmente estos dos vectores normales. ¿Y cómo encontramos el vector resultante de este producto vectorial? Armando este determinante, como ya saben, estamos repasando en la clase anterior también. ¿Bien? Hacemos el producto vectorial a partir de este determinante. Primera fila, versores fundamentales. Segunda fila, componentes del primer vector. Tercera fila, componentes del segundo vector. ¿Está, chicos? ¿Se entendió cómo encontrar el vector dirección de esta recta, que es producto de la intersección entre estos dos planos? ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicando vectorialmente los vectores normales del plano. ¿Está? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ahora vamos a ver con un ejemplo práctico. ¿Cómo hacemos para encontrar un punto? Pregunto yo. ¿Cómo hacemos para encontrar un punto de esta recta L, a partir de esta ecuación, de la ecuación general o implícita? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? A ver, vayamos un poquito a la recta en el plano. A R2. Cuidado, chicos, ¿no? A R2. Y supongamos que tenemos esta ecuación, 2x menos 3y más 3, ¿sí? Igual a 0. Tenemos la ecuación general de una recta en el plano. Ojo, estamos en el plano. Esta es la ecuación general de la recta en el plano. Bien, de esta ecuación general yo puedo leer su vector dirección. ¿Qué componente tiene el vector dirección de esta recta? Vamos rapidito. Primera componente. Participemos, chicos. 3, 2. 3, 2. Muy bien, esas son las componentes del vector dirección. ¿Sí? Que es un vector paralelo a la recta L. Pero fíjense que ahora necesito un punto de paso. ¿Cómo hacemos para encontrar las coordenadas de un punto que pertenece a esta recta? ¿Cómo hacemos? Vamos. Yo necesito un punto de paso, un punto cualquiera. Cualquier punto de la recta es un punto de paso. Porque recuerden que un punto de paso es un punto que pertenece a la recta. ¿Cómo hacemos para encontrar un punto? Vamos. Esto lo han visto ustedes en la secundaria, cuando graficaban la función lineal o cuando graficaban la función de segundo grado, la cuadrática. ¿Qué hacían para encontrar las coordenadas de un punto? Cuando tenían que graficar. Chicos, ¿no hacían acaso esto? ¿No hacían una tablita? Y le asignaban valores a X y encontraban los respectivos valores de Y. ¿No hacían eso, chicos? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un punto de esta recta? Le doy un valor a X y obtengo el valor correspondiente de Y. Y de esa forma estoy encontrando las coordenadas de un punto. O si quieren, le damos un valor a Y y encontramos el valor de X. Entonces le demos un valor a X, por ejemplo, 0. ¿Sí? 2 por 0, 0. ¿Cuánto vale Y entonces, chicos? ¿Cuánto 1, vale profe. Y? Vale 1. 1. 1. Entonces ya tengo las coordenadas de un punto. Este punto pertenece a esta recta. ¿Qué significa eso? Que las coordenadas de este punto
reemplazadas en X y en Y respectivamente, verifican la igualdad. Entonces, todo punto que verifique la ecuación es un punto que pertenece a la recta. Entonces, resumiendo, ¿cómo hacemos para encontrar las coordenadas de un punto? Y le doy un valor a una de las variables y encuentro el otro valor, el valor de la otra variable, quiero decir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para encontrar un punto de volvamos a la recta en el espacio. Voy a pasar en limpio esto. Eso es lo que vamos a hacer. Le damos un valor, elegimos cualquiera de estas tres variables. Por ejemplo, podremos elegir la variable X. Y le doy un valor a X. Cualquier valor, mientras sea un número real, cualquier valor. Le doy un valor a X, reemplazo en la primera ecuación, reemplazo en la segunda ecuación, y voy a obtener un sistema formado por dos ecuaciones y dos incógnitas. Y para encontrar los otros dos valores, Y y Z, resuelvo ese sistema y encuentro los valores de Y y de Z. Vamos con un ejemplo, chicos, ¿sí? Para que se entienda. Háganle captura y pasamos al ejemplo. Bueno, dice el ejemplo, encontrar la ecuación, las ecuaciones vectorial paramétrica, la cartesiana paramétrica y la simétrica de la recta dada por esta ecuación, que es la ecuación general o la ecuación implícita de la recta L. Estamos en el espacio, ojo. Entonces tenemos, fíjense, un sistema formado por las ecuaciones de dos planos que se cortan, dos planos que se cortan. Gráficamente, la interpretación del problemita sería esta grafiquita, ¿no? Dos planos que se cortan determinan una recta L. Y esa recta L es esta. ¿Está? Bien. ¿Qué necesitamos para escribir la ecuación vectorial paramétrica? Lo vimos en las clases anteriores. Necesitamos el vector dirección, el vector U, y un punto de paso, el P sub 0. Y a partir de esos datos puedo escribir no solo la ecuación vectorial paramétrica, sino las otras cosas. Entonces vamos a buscar el vector dirección de esta recta y un punto de paso. Bien, saquemos los datos en primer lugar. El plano pi1 tiene ecuación x más y más z menos 5 igual a 0. Su vector normal n1 es 1, 1, 1. Componentes del vector normal del plano pi1. El plano pi2 tiene esta ecuación. 2x menos 3y menos z menos 2 igual a 0. ¿Cuáles son las componentes de su vector normal? N2. 2 menos 3 menos 1. Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar el vector dirección de la recta? ¿Cómo hacemos? Hacemos el producto vectorial de los vectores normales. Perfecto. Vamos por ello entonces. Para encontrar el vector dirección de la recta, hacemos el producto vectorial entre estos dos vectores. Bien, armamos el determinante, primera fila, versores fundamentales, segunda fila, componentes del primer vector, del vector n1, tercera fila, componentes del vector n2. Resuelvo este determinante aplicando la regla de Sarros, como ustedes ya lo saben. Entonces no nos vamos a detener en esto porque ustedes ya lo saben muy bien. Este es el desarrollo de este determinante. Sumo los términos semejantes y obtengo el vector resultante de este producto vectorial. Obviamente el vector es expresado en función de los versores fundamentales. Lo llevamos a la forma cartesiana. Primera componente, 2. Segunda componente, 3. Tercera componente, menos 5. Y ya tenemos la componente del vector dirección. Entonces, el vector dirección de la recta L, de esta recta, ¿sí? Es 2, 3, menos 5. Esas son las componentes. ¿Se entendió? Así avanzamos. Chicos. Sí, profe. Sí, sencillito. Fíjense que estamos aplicando conceptos que ustedes ya conocen. ¿Sí? Producto vectorial, producto escalar, en fin, estamos no solo en esto, ¿no? Acá estamos aplicando producto vectorial. Bien. Vamos a buscar ahora el punto de paso. Un punto que pertenezca a esta recta L. Entonces, ¿cómo hacemos? Elegimos cualquiera de las tres variables y le asignamos un valor. Depende de ustedes la variable que elijan. Por ejemplo, yo voy a elegir la variable y le voy a asignar un valor. Entonces, para encontrar el punto de paso, a la variable y le voy a asignar un valor. Por ejemplo, 0. ¿Sí? El valor más sencillito que puedo asignar. Entonces, si y vale 0, vengo con ese valor a la primera ecuación y reemplazo en y por 0. Entonces, si y vale 0, este término se anula.
Y la primera ecuación va a quedar reducida a esta. X más Z menos 5 igual a 0. Hago lo mismo con la segunda ecuación. Reemplazo y igual a 0 en la segunda ecuación. Entonces me vengo con este valor, igual a 0 en la segunda ecuación, reemplazo, este término se va a anular, y me va a quedar 2x menos z menos 2 igual a 0. Estas dos ecuaciones, que tienen dos incógnitas, forman un sistema. Un sistema de dos ecuaciones. Resuelvo este sistema, porque fíjense, le di un valor ahí, 0. Ahora me están faltando los valores para x y para z. Y de esa forma encontraré las coordenadas de un punto de la recta. Entonces, ¿cómo hago para encontrar los valores de x y de z? Resuelvo este sistema, aplicando cualquiera de los métodos que ustedes conocen. Entonces encuentro el valor de x, que es 7 tercios, y el valor de z, que es 8 tercios. Es decir, x vale 7 tercios, y vale 0, y z vale 8 tercios. Esos valores son las coordenadas de un punto de esta recta. Si quisiera encontrar otro punto, doy otro valor a y o a x, y obtengo los valores de las otras dos variables de la misma forma. Y así podría encontrar la cantidad de puntos que yo quiero, o los puntos que yo necesito. En este caso me hace falta solo un punto. Ya lo encontré. ¿Está? ¿Cómo hago para verificar si este punto realmente pertenece a la recta X? Vengo con las coordenadas de este punto y reemplazo en X, en Y y en Z, respectivamente, en ambas ecuaciones, y debería controlar que se verifiquen las igualdades. ¿Está claro, chicos? Chicos, Sí, profe. ¿se entiende? Bueno, ya teniendo el vector dirección y el punto de paso, escribir las ecuaciones es un paso sencillo. ¿Está? Bueno, de todos modos las vamos a escribir. Hagan captura de esta diapositiva y pasamos a la siguiente. Bueno, tenemos los datos, el punto de paso que acabamos de encontrar, el vector dirección también que lo encontramos, y tenemos el punto P genérico que siempre lo tenemos a mano. Vamos con la primera ecuación, la ecuación vectorial paramétrica, que tiene esta forma. Para la práctica, necesitan ustedes conocer la forma de la ecuación vectorial paramétrica de la recta. ¿Sí? Tema que ya vimos. ¿Está? Después, para la teoría, tendrán que estudiar cómo se deduce esta ecuación. Para la práctica, simplemente qué forma tiene. Bien, simplemente ahora reemplazamos. Fíjense que el vector OP es el vector posición del punto P genérico. Es decir, sus componentes coinciden con las coordenadas del punto genérico. Entonces, el vector OP es el vector X y Z. Y el vector OP sub 0 es el vector posición del punto de paso. Es decir, sus componentes coinciden con las coordenadas del punto de paso. Más lambda por el vector dirección. 2, 3, menos 5. Y ya está. Ya está la ecuación vectorial paramétrica. Vamos con la segunda. Ecuación cartesiana paramétrica de la recta. Chicos, de la recta. Esta es la forma. Tienen que acordarse de la forma. Si ustedes saben qué forma tiene la ecuación cartesiana paramétrica, la escriben y después reemplazan con los datos que tienen. Y eso es todo. Fíjense, los primeros miembros son las variables X y Z. En los segundos miembros, ¿qué tengo de cada una de las ecuaciones? En los primeros términos, las coordenadas del punto de paso. En los segundos términos tengo las componentes del vector dirección multiplicadas por el parámetro lambda. Entonces reemplazamos y eso es todo. X y Z, los primeros términos en los segundos miembros son las coordenadas del punto de paso. 7 tercios, 0, 8 tercios. Y los segundos términos están formados por las componentes del vector dirección multiplicadas por el parámetro lambda. 2 lambda, 3 lambda, menos 5 lambda. Si no me acuerdo de esta forma, de la forma cartesiana paramétrica, ¿cómo la puedo encontrar? A partir de esta ecuación. Esta sí me la tengo que conocer, sí o sí. A partir de esta obtengo esto. ¿Cómo? Multiplico el parámetro por el vector dirección, sumo los vectores del primer miembro, igualo los vectores, y obtengo este sistema. Y este sistema es la ecuación cartesiana. ¿Está? Finalmente, la ecuación simétrica que tiene esta forma. ¿Sí? Fíjense,
las variables x, y z están solitas, para que me entiendan, están solitas, es decir, tienen coeficiente igual a 1. Las coordenadas del punto de paso están acompañando a las variables en el numerador, cambiadas de signo. Y en los denominadores tengo las componentes del vector dirección. Y recuerden, el primer término involucra x, el segundo término involucra la variable y el tercer término involucra la variable z. Bueno, reemplacemos. Ya con los datos, reemplazo para obtener la ecuación simétrica. X menos la primera coordenada del punto de paso, sobre la primera componente del vector de dirección. Igual a y menos la segunda coordenada sobre la segunda componente del vector de dirección. Igual a z menos la tercera coordenada del punto de paso sobre la tercera componente del vector de dirección. ¿Está? Bien. Simplemente como repaso, esto ya lo vimos, chicos. Lo nuevo es cómo encontrar el vector de dirección de la recta dada la ecuación general de la recta y cómo encontrar un punto de paso. Hagan captura y vamos a ver ahora otra forma de calcular o de encontrar el vector de dirección de un punto de paso de una recta a partir de su ecuación general. Bien. Fíjense que este ejercicio es el mismo que acabamos de resolver. ¿Sí? Acá vamos a encontrar su vector de dirección, de esta forma, multiplicando vectorialmente los vectores normales de los planos, y hemos encontrado un punto de paso dando valores a una de las variables. Bueno, vamos a ver ahora una segunda forma para encontrar el vector dirección de esta recta y un punto de paso, chicos. Después ustedes elijan cuál les conviene. Hay otras formas, ¿sí? Tal vez ustedes descubran otras formas para encontrar el vector dirección de la recta y un punto de paso. Hay otras formas. Ahora les voy a explicar una segunda forma, segundo procedimiento. ¿En qué consiste el segundo procedimiento? Llevar esta ecuación, que es la ecuación general o implícita de la recta en el espacio, a la ecuación simétrica. ¿Sí? Entonces, para obtener un punto de paso y el vector de dirección de la recta, llevamos esta ecuación a la ecuación simétrica que tiene esta forma. ¿Sí? Esta forma. ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? Presten atención, por favor. Presten atención. Lo que vamos a hacer es trabajar con este sistema. Vamos a trabajar con este sistema aplicando cualquiera de los métodos que ustedes conocen. En realidad, 3 es lo que funciona. Por lo menos eso pude ver. Sustitución, igualación o reducción. Yo les recomiendo particularmente el método reducción, sumando las ecuaciones, ¿sí? El método reducción, método que ustedes conocen muy bien. Entonces, vamos a trabajar con este sistema de tal manera de expresar una de las variables, ¿sí? Por ejemplo, yo elegí la variable x, entonces vamos a expresar x en función de y. ¿Sí? Trabajando con este sistema, aplicando el método de reducción, voy a obtener una expresión de este tipo, en donde x depende de y. ¿De acuerdo? Por un lado. Por otro lado, de la misma forma, voy a trabajar con este sistema, aplicando el método de reducción, de tal manera de obtener una expresión donde x dependa de la otra variable, de la variable z. ¿De acuerdo? Entonces, cuando obtenga una expresión x en función de y y otra x en función de z, voy a escribir lo siguiente. X igual a f de y a su vez igual a f de z. Claro, como los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. Entonces puedo escribir esta doble igualdad, una expresión con 3 miembros. La primera en términos de x, el segundo miembro en términos de y el tercer miembro en términos de z. Una forma similar a la ecuación simétrica de la recta. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Está? Bueno, empecemos. Empecemos encontrando esta expresión, x en función de y. Entonces, aplicando el método de reducción, vamos a obtener esta expresión, x en función de y. Es decir, una expresión en donde solo aparezcan las variables x e y. Entonces, necesito que se eliminen la variable z de ambas ecuaciones.
Es decir, necesito que al sumar esta ecuación con esta ecuación, aplicando el método de reducción, estos términos se cancelen. Y fíjense que sumando alcanza, porque estos términos en Z son opuestos. Entonces directamente sumamos. Estamos aplicando el método de reducción, chicos. Entonces, sumo miembro a miembro estas dos ecuaciones. X más 2x, que es 3x, y menos 3y es menos 2y, z menos z se cancela, menos 5 menos 2 menos 7. Y ya tengo una expresión en la que figuran solo x y y. Y ahora despejo x. Entonces, despejando x, obtengo. Pasamos estos dos términos al segundo miembro, 2y más 7, sobre 3. Ya tengo x en función de y. Bueno, de la misma forma, trabajemos con este sistema y obtengamos esta expresión, en la que figuren solo x y la variable z. Entonces necesito anular qué variable, chicos, a ver si me están siguiendo. La I, profe. La variable I. Los términos en y. Perfecto. Bien, ¿alcanza sumando esta ecuación con la segunda para eliminar los términos en y? No, profe. ¿Qué Hay que hacemos entonces con la primera ecuación? multiplicarlo por 3 a toda la ecuación. Bien, multiplicamos por 3 a toda la ecuación. Yo creo que, o escucho, que solo participa un alumno. Por ahí, de vez en cuando participa un alumno. Espero que el resto también esté entendiendo, ¿no? Bien, me gustaría que participen más. Bien. Entonces, multiplicamos a la primera ecuación, a toda la primera ecuación por 3, a ambos miembros, y obtenemos una ecuación equivalente, eso ya lo saben. Entonces, obtengo 3x más 3y más 3z menos 15 igual a 0. Y a la segunda la dejamos como está. Y ahora sumamos miembro a miembro ambas ecuaciones. 3x más 2x, 5x, 3y menos 3y se anulan, se reducen, por eso se llama método de reducción. 3z menos z es 2z, menos 15 menos 2 menos 17. Una expresión, una ecuación en donde solo figuran x y z. Despejo x. X va a ser igual a menos 2z más 17 sobre 5. Ya tengo entonces estas dos expresiones. Ahora las igualo. Entonces escribo x igual a 2y más 7 sobre 3, y esto a su vez es igual a menos 2z más 17 sobre 5. ¿Está? Ya obtuve acá una doble igualdad, una expresión con 3 miembros. Muy parecida, dije, ¿no? Muy parecida a la ecuación simétrica, pero no exactamente la misma forma que la ecuación simétrica. Fíjense que y tiene que estar solita, y acá tengo este 2 que me está molestando. Z, la variable, también tiene que estar solita, y acá tengo este menos 2 que está molestando. ¿Cómo hacemos entonces? X está bien, ahí no hay problema, en el primer miembro. ¿Qué hacemos acá en el numerador? ¿Qué sugiere? Chicos, ¿qué sugieren? Vamos, participen, si no yo no avanzo, chicos, ¿eh? Y si nos tenemos Dividirlo que quedar hasta las 10:30, nos quedamos hasta las 10:30. ¿Eh? lo dividimos por el 2, profe. Y después, ¿no será mejor sacar factor común? Bueno, ustedes vean cómo lo trabajan. Yo voy a sacar factor común, ¿sí? Hay otras formas también. Pero bueno, yo voy a sacar factor común al numerador. Entonces, si saco factor común 2, obtengo entre paréntesis y más 7 medio. Si saco factor común en el tercer miembro, menos 2z, me queda menos 2z por z menos 17 medio. ¿Está? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Cómo sacar factor común? Revisen porque pude haber metido error. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con este 2 y este menos 2? Lo vamos a pasar como denominador de los denominadores. ¿Está? Entonces, nos va a quedar al final esta expresión. Este 2 pasó como denominador del 3 y este menos 2 pasó como denominador del menos 5. Y ya tenemos la ecuación simétrica de la recta que tiene esta forma. Entonces, díganme cuáles son las coordenadas del punto de paso. Escucho, coordenadas del punto de paso. 3 medio y menos 5 medio. Coordenadas del punto. 7 medio. 7 Coordenadas del, medias y menos 17. y la coordenada en X. Estamos en el espacio, necesito 3 coordenadas para el punto de paso.
La coordenada en X está acompañando a la Es variable cero. X, 0. Yo acá tengo que pensar este miembro, lo tengo que pensar, al primer miembro lo tengo que pensar de esta forma. X menos 0 sobre 1. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto de paso? 0, la segunda, 7,5. ojo, cambiado de signo, dijimos, ¿no? Las coordenadas cambiadas de Ah. signo. Menos Menos 7,5. 7,5. Menos 7,5, 17,5. ¿Está? Bien. Y las componentes del vector dirección. Sería 1, 1, 1. 3 medio, menos 5. Menos 5,5. ¿Está? Perfecto. Ahí está. ¿Cómo hago para verificar si este punto es un punto realmente de la recta L? Vengo con las coordenadas de este punto, reemplazo en X, en Y, en Z respectivamente, en ambas ecuaciones, y veo si se verifican las igualdades. ¿Ah? Bien, eso queda para ustedes. Bien, ustedes dirán ahora, profe, pero no tiene nada que ver con el punto que hemos encontrado. Porque fíjense en la otra forma, en la primera forma, este es el punto de paso que hemos encontrado. Y ahora hemos encontrado este punto de paso. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Existe un solo punto de paso para la recta? ¿O existen infinitos puntos de paso? Está bien, porque existe infinito. Chicos, Existen infinitos puntos, profesor. claro, cualquier punto de la recta es un punto de paso. Acá encontré otro. Y eso no significa que esté mal. Bueno, vamos con el vector de dirección. El vector de dirección que encontramos, multiplicando vectorialmente los vectores normales del plano, es 2, 3 menos 5. 2, 3 menos 5. Se los anoto acá. El vector de dirección que hemos encontrado anteriormente. 2, 3 menos 5. Miren el vector que hemos encontrado ahora. Miren ahí. ¿Son distintos, profe? ¿Está mal? Chicos. O también este puede ser un vector dirección. O los dos vectores pueden ser vectores direcciones. ¿Cómo son los vectores? Comparen. ¿Cómo son los vectores? Este y este, ¿cómo son? No son semejantes, profe. ¿Semejantes? Porque si nosotros No sé si hemos hablado de vectores semejantes, ¿no? Son No serán... proporcionales. Ah, vectores proporcionales. Y geométricamente, ¿cómo serían? ¿Paralelos? ¿O no? Paralelos. Perfecto. Entonces, cualquiera de los dos vectores puede ser el vector dirección de la recta L. Sí. Sí. ¿Cuántos vectores direcciones podemos tener para una recta L? ¿Uno solo o infinitos? Chicos, estoy haciendo preguntas de cosas que ya hemos visto. Infinitos, ¿verdad? Mientras el vector sea paralelo a la recta L, el vector puede ser vector de dirección. ¿Está? Bueno, hagan captura y pasamos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ya vamos terminando, chicos. Espero que haya quedado claro. Bien, vamos a ver el ángulo. Vamos rapidito, chicos. El ángulo entre un plano y una recta ahora. Bueno, veamos. Vamos a ver si se aplica la misma fórmula, ¿no? Podríamos pensar, y es natural que lo piensen así, si el ángulo formado por dos planos es el ángulo formado por los vectores normales, entonces el ángulo formado por una recta y un plano va a ser el ángulo formado por el vector dirección de la recta y el vector normal del plano. Es lógico pensar eso. A ver, no sé si tan lógico, pero es natural que pensemos eso. Pero veamos si se cumple esa condición. Entonces, tenemos el plano pi con su ecuación general. Tenemos una recta L secante al plano pi. Y el ángulo que forma la recta con el plano pi, como dice la definición, es el ángulo que forma la recta con la proyección de la recta, la proyección ortogonal de la recta sobre el plano pi. Esta es la proyección. Esta porción de recta es la proyección ortogonal de esta recta sobre el plano pi.
A ver, no estudiamos proyección ortogonal en este curso, para que lo entiendan. La proyección de la recta sobre este plano es como si fuera la sombra. Por acá tenemos la luz, y la sombra de la recta sobre el plano pi es la proyección. Entonces, el ángulo entre la recta y el plano pi es el ángulo formado por la recta y esta proyección. Ese es el ángulo. Bien. ¿Cómo encontramos el ángulo? Este ángulo pi formado por la recta y el plano. Tendremos que aplicar la formulita que conocemos, coseno de pi por igual al producto escalar entre los vectores sobre el producto de los módulos. Bueno, veamos. Fíjense que este plano tiene su vector normal, n, cuyas componentes son estas, ¿no? A, B, C. Y la recta L tiene su vector dirección, que es el vector U, es este vector. Y sus componentes son estas. Es un vector paralelo a la recta L. Y el ángulo, miren, el ángulo formado por estos dos vectores, el vector N y el vector U, es ese ángulo. El ángulo alfa. ¿Y ese ángulo es el que estamos buscando? No. El ángulo que estamos buscando es este ángulo. El ángulo formado por la recta y el plano. El ángulo y este ángulo. Bien. ¿Qué pasa si aplicamos esta formulita que conocemos? Coseno de alfa igual al producto escalar entre los vectores dividido el producto de sus módulos. ¿Qué ángulo vamos a encontrar si aplico esta fórmula, chicos? ¿El ángulo alfa o el ángulo pi? Alfa. La alfa. El ángulo alfa vamos a encontrar. Y ese no me interesa a mí. Lo que yo estoy buscando es el ángulo pi. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, tenemos dos posibilidades. Presten atención. Miren. El ángulo n es el vector n es el vector normal del plano pi. Es decir, el vector n forma un ángulo recto con esta proyección. ¿De acuerdo? De modo tal que si yo sumo alfa con phi, ¿cuánto me da si yo sumo alfa con phi? 90. 90 grados. Es decir, alfa y phi son complementarios. Son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Entonces, si yo aplico esta formulita, encuentro este ángulo. ¿Y cómo hago para encontrar el phi que a mí me interesa? A este ángulo, ¿qué le hago? Le Resto resto 90. 90. Bien, a 90 grados le resto este ángulo. Y obtengo este ángulo. Ese sería un camino. ¿Cuál es el otro camino? Presten atención, y es el que vamos a aplicar. Vamos a deducir una formulita, que es muy parecida a esta. Vamos a tener que cambiar algo en esta fórmula, nada más. Entonces, yo necesito este ángulo. Como ustedes saben, y lo acabamos de deducir, alfa y phi son complementarios. Alfa y phi son complementarios, es decir, suman 90 grados. Ahora bien, ustedes en trigonometría en quinto año han estudiado las funciones trigonométricas de ángulos complementarios. Y el profe les dijo que el seno de un ángulo es igual, las funciones en general, las funciones de un ángulo son iguales a las cofunciones del otro ángulo, si los ángulos son complementarios. Repito entonces, si los ángulos son complementarios, las funciones de uno son iguales a las cofunciones del otro. Es decir, el seno de alfa es igual al coseno de phi. El coseno de alfa es igual al seno de phi. La tangente de alfa es igual a la cotangente de phi. Y así sucesivamente, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, el coseno de alfa es igual al seno de phi. Porque los ángulos son complementarios. Entonces, reemplazando coseno de alfa por seno de alfa en esta formulita, obtenemos, coseno de alfa por seno de pi. Obtenemos esta expresión. Y esta expresión es la expresión que me va a permitir calcular el ángulo pi. ¿Está? El ángulo pi. Bien. Como este producto escalar nos puede dar un número positivo o un número negativo, le vamos a agregar las barras del valor absoluto. Para que cuando calculemos el arcoseno de toda esta expresión, obtengamos un ángulo positivo. ¿Sí? Un ángulo comprendido entre 0 y 180 grados. Ya no se olviden de agregarle las barras de valor absoluto. Bien, entonces, para calcular el ángulo entre una recta y un plano,
aplicamos esta formulita. Arcoseno del módulo, perdón, del valor absoluto del producto escalar entre los vectores, dividido el producto de los módulos. Cuidado, cambiamos coseno por seno, para calcular el ángulo entre una recta y un plano. ¿Quedó claro, chicos? Este es un error común que cometen en los parciales. Les piden calcular el ángulo entre una recta y un plano, y aplican esta fórmula. Y se olvidan de cambiar coseno por seno. No se olviden. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro? Chicos, Sí, profe. bien, captura y pasamos a lo siguiente, vamos. Vamos a ver ahora cuál es la condición para que un plano y una recta sean paralelos. Entonces tenemos un plano, ¿sí? Con su ecuación general, tenemos una recta, L. Fíjense que la recta y el plano son paralelos. ¿Cómo serán sus vectores? Pregunto. El vector dirección y el vector normal del plano. ¿Serán paralelos también? Bueno, veamos gráficamente. Este es el vector normal del plano. Ahí están sus componentes. Y este es el vector dirección de la recta. Están sus componentes. Si la recta y el plano son paralelos, ¿cómo son los vectores? N y U, ¿cómo son? ¿Son paralelos? Perpendiculares. Son perpendiculares. Ojo al piojo acá, chicos. Entonces, si una recta y un plano son paralelos, sus vectores son perpendiculares. Entonces, si el plano y la recta son paralelos, el vector normal del plano y el vector dirección de la recta son perpendiculares. Cuidado con esto, chicos, cuidado. Otro error que cometen. Cuando les hablan de recta y planos paralelos, ustedes creen que los vectores son paralelos. No, los vectores son perpendiculares. ¿Está? Entonces, y si el vector n y el vector u son perpendiculares, como ya saben, el producto escalar de los vectores es igual a 0, es decir, la suma de los productos de las componentes homólogas es igual a 0. Esto es importante. Bien, hagan captura y veamos cuál es la condición para que un plano y una recta sean perpendiculares. No se olviden entonces, si el plano y la recta son paralelos, sus vectores son perpendiculares. Bueno, veamos qué pasa ahora con los vectores si el plano y la recta son perpendiculares. Entonces tenemos un plano, ¿sí? Que es perpendicular a la recta L. Ahí está la ecuación del plano. El vector normal del plano, sus componentes, y tenemos el vector dirección de la recta, el vector U. ¿Cómo son? Si el plano y la recta son perpendiculares, ¿cómo son el vector U y el vector E? Paralelo. Paralelos. Cuidado con esto, chicos. Si el plano y la recta son perpendiculares, entonces el vector normal y el vector dirección de la recta son paralelos. Esa es la condición de perpendicularidad entre una recta y un plano. Y si son paralelos, los vectores son proporcionales. Es decir, las componentes homólogas son proporcionales. ¿Está? Bien, vamos con un ejemplito y terminamos. Y pasamos a la práctica. Hagan captura y pasamos a un ejemplito. Bien, dice el ejercicio. Dado el plano, fíjense, tenemos la ecuación de un plano, la ecuación general, y en esta ecuación general tenemos metido un parámetro K. Y la recta, fíjense, una recta en el espacio, y su ecuación es la ecuación vectorial paramétrica. Y en el vector dirección tenemos metido el mismo parámetro K. Entonces nos piden en el apartado A calcular el valor de K, ¿sí? El valor de K, para que la recta y el plano sean paralelos. Y en el inciso B nos piden calcular el valor de K para que la recta y el plano sean perpendiculares. Bueno, para que sean paralelos, vamos con el inciso A, pero antes saquemos los datos. Tenemos entonces el plano pi, cuya ecuación general es esta, K por X menos Y más 3Z menos 2 igual a 0. ¿Cuál es su vector normal? Sencillo, el vector normal es K menos 1, 3. Bien. Tomemos el otro dato, la recta, a la que lo vamos a llamar L, cuya ecuación vectorial es esta. Vector OP igual a 1 menos 3, 1.
más lambda por menos 4K menos 6. ¿Cuál es el vector dirección de la recta? Menos 4K menos 6. Ese es el vector de dirección. ¿Cuál es la condición para que la recta y el plano sean paralelos? Que sus vectores sean perpendiculares. Entonces planteamos esa condición. Apartado A. Me piden que sean paralelos. Para que el plano y la recta sean paralelos, los vectores n y u tienen que ser perpendiculares. Y si tienen que ser perpendiculares, el producto escalar entre dichos vectores tiene que ser igual a 0. Entonces reemplazamos, traemos el vector n, producto escalar, el vector u, igual a 0. Multiplicamos escalarmente los vectores, primera componente por primera componente, menos k, segunda por segunda, menos k, tercera por tercera, menos 18. Obtenemos una ecuación, donde la incógnita es justamente k. Despejamos, sumamos los términos semejantes, menos 5k, menos 18, despejamos k y obtenemos un valor de k. Entonces, para que el plano y la recta sean paralelos, k tiene que ser igual a menos 18 quintos. ¿Está? Bien, planteemos y resolvemos el inciso B. Para que el plano y la recta sean perpendiculares, el vector n y el vector u tienen que ser paralelos. ¿Sí? Es la condición que hemos descubierto. Entonces, si los vectores n y u tienen que ser paralelos, eso significa que sus componentes homólogas tienen que ser proporcionales. Entonces, planteemos esa proporción. K sobre menos 4 igual a menos 1 sobre K igual a 3 sobre menos 6. Bien, para encontrar el valor de K vamos a trabajar con estos dos primeros miembros. Entonces escribimos K sobre menos 4 igual a menos 1 sobre K. Y resuelvo esta ecuación. Producto de los extremos igual al producto de los medios. Propiedad de las proporciones. Si quieren, este K, que está como divisor, lo paso al primer miembro como factor, y este menos 4, que está como divisor, lo paso como factor al segundo miembro. Entonces nos va a quedar K al cuadrado igual a 4. De donde despejando K tenemos dos valores para acá. K igual a 2 por un lado, y K igual a menos 2 por otro lado. Ahora bien, ¿cuál de estos dos valores verifica esta condición? ¿Ambos o solo uno? Bueno, tomemos 2. Si yo reemplazo 2, si reemplazamos 2 en K, obtenemos 2 menos, dividido menos 4, me va a quedar menos 1 medio. Menos 1 dividido 2, menos 1 medio. Entonces se verifica esta primera igualdad. Veamos si se verifica con la segunda. 3, con este tercer miembro, quiero decir. 3 dividido menos 6 me da menos 1 medio. Entonces K igual a 2 sí verifica esta doble igualdad. Pero K igual a menos 2, pregunto, reemplacen K igual a menos 2. ¿Se verifica esta condición? Sí, profe. ¿Sí? No, No. ¿Seguro? No. Porque menos 2 dividido menos 4 me da 1 medio. Y acá tengo menos 1 medio. Entonces no se verifica. Este menos 2 no verifica. Con lo cual, a este valor de K lo vamos a descartar porque no verifica esta doble igualdad. ¿Sí? No hace K igual a menos 2, no hace que se cumpla esta condición. Es decir, que los vectores sean proporcionales. ¿Quedó claro, chicos? Chicos, sí, profe. bien. Sí, ¿Hay profe. alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, pasamos a la práctica.